La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Perdón, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva charla virtual referente a la evaluación y clasificación del deudor y exigencia de provisiones según entidad financiera. Queremos indicar que esta charla anteriormente fue suspendida por motivos de que tuvo un inconveniente a nivel de regreso a la ciudad de Lima en un vuelo comercial, así que disculpas del caso. Bien, lo que quiero comenzar ahora a explicarles un poco es cómo funciona el sistema financiero. En la parte central tenemos lo que es la entidad financiera, que puede ser un banco, puede ser una cooperativa, una caja rural. Además, tenemos otras entidades reguladas a nivel del país que pueden estar autorizadas a recabar fondos de personas naturales y personas jurídicas. Un ejemplo, tenemos las COPAIN o llamadas también cooperativas agroindustriales. Bien, todas estas entidades, llámense cooperativas, llámense bancos, llámense cajas rurales, están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP, SBS. La SBS es quien regula la forma como deben trabajar estas entidades financieras en el país. Ahora, una entidad financiera genera o trabaja a través de su cartera de inversiones, a través de su cartera de créditos y con sus clientes o socios. ¿Cómo obtiene una entidad financiera el financiamiento? Primero, la primera fuente de financiamiento son los propios socios inversionistas, es decir, personas naturales, jurídicas, ¿no?, que desean invertir y forman un banco, o una caja rural o una cooperativa. La segunda forma de financiamiento es a través de préstamos de bancos extranjeros. Es decir, un banco se puede prestar dinero de otro banco. Eso es legalmente válido. Y como tercera fuente de financiamiento tenemos a los clientes. Los clientes, que somos todos nosotros, los ciudadanos, digamos, como personas naturales, y también las empresas como personas jurídicas. Nosotros, a través de nuestros aportes, a través de los depósitos que realicemos en estas entidades financieras, estaremos, digamos, capitalizando a esta entidad, a este banco, a esta caja rural. Ahora bien, una pregunta muy importante. ¿Cómo obtienen utilidades los bancos? Juan. Perdón, disculpen. ¿Cómo obtienen utilidad los bancos? Miren, los bancos, en la parte izquierda, ustedes tienen lo que se llaman los depósitos. Los depósitos son todo el dinero que nosotros, digamos, ahorramos a través de cuentas de ahorro, a través de cuentas corrientes, en las entidades financieras. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, donde nos dice que nosotros hemos depositado 100 soles y el banco nos va a generar una utilidad de 5%. Es decir, que al finalizar el periodo, nosotros vamos a tener en total el 100 de nuestro aporte o nuestro depósito más 5 soles de utilidad. Pero el banco, estos 100 soles que nosotros hemos depositado, el banco, ¿qué hace con este dinero?
lo que hace el banco es simplemente agarra ese dinero y lo canaliza a través de lo canaliza y lo lleva y lo presta el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que los 100 soles que nosotros hemos depositado, el banco se lo presta a otra persona, pero con la diferencia de que el banco no lo va a prestar al 5% de intereses. El banco lo va a prestar a un promedio de 20 o 30% de intereses. Y allí su ganancia. Es por eso que nosotros varias veces nos quejamos y decimos, si yo deposito mi dinero y el banco solamente me da 3%, y cuando yo le pido prestado al banco, el banco me lo presta al 20%. Lógico, el banco tiene que ganar. Entonces, la diferencia entre la utilidad que el banco nos da a nosotros versus la utilidad que le cobra a quien prestó, viene a ser lo que se llama el remanente o utilidad. En este ejemplo, el banco prestó al 20%, ustedes ven acá, a 120, es lo que espera recabar el banco, y a nosotros solamente de este 20, solamente nos va a dar 5. Quiere decir que el banco está ganando 15. Muy bien, llegamos a esta parte donde queremos señalar, entre muchas áreas que tiene un banco o una cooperativa, por ejemplo, lo que se llama el directorio en un banco o el consejo de administración en una cooperativa, que son los órganos de gobierno. Un banco o una entidad financiera en general tiene dos áreas principales en la que nosotros nos interesa ver el día de hoy. La primera es el área de créditos. El área de créditos me dice que se encarga de la evaluación del cliente a través de documentos que sustenten la posibilidad de cumplir con la obligación contraída. Les repito esta parte, muy importante. Se encarga de la evaluación del cliente, dice, a través de documentos que sustenten la posibilidad de cumplir con la obligación contraída. En esta parte, el banco nos solicita a nosotros, como empresa, como muchos ya sabemos, nos solicita los estados financieros, nos solicita carta fianza, de ser necesario, o un garante. Entonces, ¿quién es el que realmente se encarga de evaluar esto? Es el área de créditos. El área de créditos es quien va a revisar nuestro balance y lo va a confrontar contra las declaraciones juradas que hemos hecho a SUNAT. En este aspecto quiero indicarles que en los años anteriores, muchos de nuestros colegas, por decirlo de una manera suave, maquillan los balances de tal forma que al banco presentan estados financieros no reales y solamente haciendo coincidir el importe a pagar a SUNAT con los resultados que obtienen en el balance. Ustedes saben que puedo generar mayores ventas, mayores compras, y de tal manera que el resultado del ejercicio sea el mismo, el que está declarado en el balance original. Ahora, los bancos ya se están previniendo en esta parte y ya a partir de este año es muy posible que ya los bancos tengan acceso al balance real presentado a SUNAT, quedando prácticamente eliminada la práctica de los colegas de presentar balances maquillados. Muy bien. Ahora, ¿por qué un área de crédito puede rechazar el balance de una empresa? Porque no necesariamente
o que tengamos más ventas o, o presentemos un flujo de caja, digamos, que demuestre que podemos pagar, el área de crédito nos lo va a aprobar. Muchos de nosotros desconocemos que un área de créditos lo primero que hace es evaluar al personal a cargo de la empresa, es decir, a nuestro representante legal y a los socios. Si uno de los socios o nuestro representante legal está en Infocor o tiene un reporte negativo en las centrales de riesgo, automáticamente la empresa queda descalificada. Como ven, no todo es evaluación a la empresa, sino también evaluación al personal. Otra área que posterior al área de créditos hace su trabajo va a ser la unidad de riesgos. Pero lo que primero que quiero aclarar aquí en el área de créditos es lo siguiente. Una vez que el área de créditos nos aprueba la solicitud, digamos, que hemos presentado para un leasing o un crédito comercial, un crédito hipotecario o cualquier otro, la entidad lo que hace es hacernos firmar un documento que se llama el pagaré. El pagaré es firmado por el representante legal y es el documento por el cual el banco se asegura que nosotros vamos a pagar esa deuda o que vamos a honrarla. En caso de no ser así, el banco puede negociar ese pagaré con cualquier otra entidad a la cual nos va a cobrar en forma posterior. Supongamos que ya el área de crédito nos ha aprobado nuestra solicitud. ¿Quién nos hace el seguimiento? El que nos hace el seguimiento es la denominada área de riesgos. Nos dice que el área de riesgos es el encargado, dice, o mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables establecidos en las políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos de rentabilidad y eficiencia. Clasificar, dice, a la cartera de créditos conforme al reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y exigencia de provisiones que está normado por la resolución SBS número 808-2003. La primera parte me dice mantener el riesgo de crédito dentro de los parámetros aceptables. Esto quiere decir que el índice de morosidad en una entidad financiera está controlado o debe ser controlado. ¿Y quién es el encargado de controlar el índice de morosidad? De ver los riesgos, de ver que una empresa pueda cumplir a cabalidad con su obligación de pagar o de honrar la deuda, es el área de riesgos. El área de riesgos es quien monitorea los créditos. Esto quiere decir que, digamos, que si nuestra empresa ha obtenido un préstamo a 3 años, es el área de riesgos quien nos puede solicitar al primer año o a los 6 meses, depende de la evaluación de ellos, un nuevo estado financiero para hacernos un seguimiento y ver nuestras posibilidades de pago. ¿Qué tipos de crédito otorgan las entidades financieras en general? La norma me dice que principalmente los bancos o las entidades financieras tienen la potestad de otorgar 4 tipos de créditos. Los créditos comerciales, los créditos a las microempresas, los créditos de consumo y los créditos hipotecarios para vivienda. Los créditos comerciales, como su propio nombre lo indica, está dirigido a empresas que se dedican netamente al comercio.
son aquellas que solamente compran y venden, nada más, sea persona natural o sea persona jurídica, pero que solamente compre y venda, que sea su única finalidad. Hacia ellos está dirigido este tipo de créditos. Ahora, dentro de este tipo de crédito puede haber diferentes, lo que se denominan productos, que ya lo vamos a ver, que vamos a ver dentro de un rato. Créditos a las microempresas. Estos créditos, perdón, se otorgan a empresas que producen, es decir, a las fábricas, aquellas que generan productos. Créditos de consumo. Los créditos de consumo ya está dirigido a un sector como el de nosotros, como las personas naturales, trabajadores de las empresas, ¿a través de qué? De las tarjetas de crédito. Los créditos hipotecarios para vivienda son aquellos, netamente como su propio nombre le dice, el banco o la entidad financiera te otorga un crédito para la adquisición o mejoramiento de una vivienda, dejando hipotecado el bien. Es decir, yo quiero comprar una casa, el banco me otorga el crédito, por decir, pago los $20,000, el banco paga los $20,000 y la casa no es mía, porque yo automáticamente, hasta que termine de pagar, se le dejo en hipoteca al banco. Muy bien. Ahora queremos hablar un poco sobre la clasificación del deudor. La clasificación del deudor está normado en la resolución número 803-2003, perdón, 808-2003 de la Superintendencia de Banca y Seguros. Voy a mostrarles el archivo. Esta es la resolución de la Superintendencia en la que me regula la clasificación del deudor. Me dice, primero, me aprueba el reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones. Y acá me establece que entre en vigencia en octubre del presente año, o sea, quiere decir del año 2003. Ahora, quiero indicar que a través de los años, esta norma ha sido complementando y ha tenido diferentes modificatorias. Estas modificatorias mayormente se van dando de acuerdo al entorno económico de nuestro país. Pero principalmente, un deudor del sistema financiero está clasificado en 5 categorías. Ahora, esta clasificación me dice que se hará en forma mensual. ¿Qué quiere decir eso? Los bancos, las cooperativas y las demás entidades financieras presentan su balance a fin de cada mes. Ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito presentan su balance los 20 de cada mes. Es decir, por ejemplo, en este mes, el 20 de enero del año 2015, todas las cooperativas del Perú han presentado su balance a diciembre del 2014. El 20 de febrero del 2015 van a presentar su balance a enero 2015. Es decir, solamente con 20 días posteriores al cierre del mes. Los bancos también tienen el mismo plazo. No es como las empresas comerciales
que presentamos nuestro balance una vez al año y encima lo presentamos de acuerdo al cronograma de SUNAT en el mes de marzo o abril. Como se dan cuenta, los bancos están mayormente regulados, ya que en forma mensual están obligados a presentar sus estados financieros. Me dice, ¿cuál es la fecha que se considera para efectuar la clasificación del deudor? Dice que se determina la clasificación del deudor a partir de, ojo en esta parte, la última fecha de vencimiento de las cuotas que está impaga. La última fecha de vencimiento de las cuotas que están impagas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos aprueban un crédito, la entidad financiera nos entrega un cronograma de pagos. Por decir, vamos a suponer que vamos a pagar todos los 25 de cada mes. Los 25 de cada mes es nuestra obligación de pagar la cuota. Esto quiere decir que al día de hoy yo tendría una cuota vencida el día 25 de enero del año 2015. Esa sería mi fecha que se va a utilizar para efectuar la clasificación del deudor. Imaginémonos que me olvidé pagar mi cuota de diciembre. Entonces, en el sistema del banco aparecerá que la última fecha de vencimiento que no he pagado es diciembre 2014. Por lo tanto, en este caso, para efectuar la clasificación del deudor, el banco va a utilizar la fecha 25 de diciembre de 2014. Y si me olvidé pagar desde septiembre del año pasado, entonces el banco va a tomar como fecha base para la clasificación del deudor 25 de septiembre de 2014. No es la última fecha de vencimiento vigente, sino la última fecha de vencimiento que no he pagado. Esa es la fecha en la cual los bancos toman como referencia para la clasificación. Muy bien. Llegamos a mostrar la primera categoría de evaluación de una cartera de créditos. Y es la categoría normal. La categoría normal es aquella donde me dice que se tiene que presentar dos cosas. Me dice que presenta una situación financiera líquida, un bajo nivel de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo, o sea, de su patrimonio, con relación a su capacidad de generar utilidades. Es decir, esta empresa está en la capacidad de seguir generando permanentemente utilidades y no tiene un endeudamiento mayor. Y al decirme que presenta una situación financiera líquida, le está diciendo que tiene disponibilidad de efectivo. Es decir, que tiene en este momento tiene la capacidad al 100% de pagar al banco el capital más los intereses. También me dice que para que una empresa esté clasificado dentro de la categoría normal, me dice que tiene que tener apropiados sistemas de control interno. Ojo con esto, apropiados sistemas de control interno. Como ustedes saben, el control interno
es la forma como opera una empresa. Es decir, cómo están las diferentes áreas, cumplen a cabalidad sus funciones, cumplen lo que indica el MOF y el MAPRO, que son dos elementos básicos para que en el control interno de una empresa. El MOF o Manual de Organización y Funciones y el MAPRO, que es el Manual de Procedimientos. El MOF es quien me dice qué es lo que tengo que hacer como integrante de la organización. Y el MAPRO o el Manual de Procedimientos es quien me dice cómo lo tengo que hacer. Repito, el MOF me dice qué es lo que tengo que hacer y el MAPRO me dice cómo lo tengo que hacer. Entonces, en una evaluación de control interno realizado por el auditor interno o un auditor externo, se analiza y se ve el nivel de cumplimiento de las normas que rigen a la empresa. Entonces, si una empresa cumple a cabalidad los sistemas de control interno, el banco lo está manteniendo dentro de la categoría normal. Ahora, también me dice que pertenece a un sector económico creciente. Por ejemplo, en el Perú, actualmente, ¿cuál es un sector económico creciente? Pues claramente es la parte culinaria, la parte de cocina. Entonces, estas empresas, restaurantes, tienen, digamos, un nivel de aprobación mucho más fácil o más sencilla para los bancos. Ahora también me dice que para mantenerse dentro de la categoría normal, una empresa puede tener incumplimientos ocasionales y reducidos que no exceden los 8 días. Miren esto, incumplimientos ocasionales y reducidos, me dicen. Quiere decir que una empresa, por X motivo, que está dentro de la categoría normal, digamos por un error interno o cualquier otro motivo X, no puedo pagar en la fecha la cuota al banco. El banco dice, no, bueno, no hay problema, mientras que sea ocasional, o sea, quiere decir que no sea repetitivo, o sea, que cada mes no va a dejar de pagar la cuota en la fecha prevista. De manera ocasional puede haber algún problema en la empresa. Además me dice que no excede los 8 días. Es decir, que toda empresa o toda persona natural tiene 8 días para poder pagar su cuota vencida y no verse afectado o no verse, digamos, que el banco lo reporte a las centrales de riesgo. Es por esto que en esta parte los que trabajan con letras se darán cuenta que siempre la fecha de vencimiento de las letras tiene 8 días más en el cronograma que le otorga el banco. Exactamente tiene 8 días. Y son los 8 días que la norma establece para que una empresa pueda pagar y mantenerse dentro de la categoría normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si una empresa o una persona natural se excede los 8 días? Entonces, lamentablemente, esta empresa o esta persona natural se va a ver afectada y va a pasar a la siguiente categoría. La siguiente categoría, conocida como CPP, o también denominado con problemas potenciales, dice. En esta categoría van a estar todas aquellas empresas o personas naturales que presentan
una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas de capital e intereses. Miren, a diferencia de la categoría normal, que dice que presenta una situación financiera líquida, los que están en CPP, ya me está diciendo que tiene una buena situación financiera. Ya no me mencionan la palabra líquida. Presenta una buena situación financiera y que aún así dice que el flujo de caja le permite pagar el capital e intereses. Es decir, la evaluación del banco determina que sí, todavía tienes la posibilidad de pagar el capital y los intereses. Cuentas con ese dinero. Ahora, el flujo de caja, dice, tiende a debilitarse para afrontar los pagos, dado que es sensible a modificaciones de variables relevantes. Me dice, aquí el flujo de caja me dice que tiende a debilitarse para afrontar los pagos, dice, dado que es sensible a las modificaciones de variables relevantes. ¿Esto qué quiere decir? Variables relevantes, digamos, una variable puede ser el cierre temporal del local y otros. Entonces el flujo de caja ya se ve afectado. A diferencia en la categoría normal, digamos, por decir, nosotros incumplimos una norma tributaria y la SUNAT nos cierra nuestro local por 3 días. En la categoría normal, las empresas, a pesar de estar cerradas 3 días, mantienen su posición líquida y pueden pagar sus deudas. En cambio, los que están ya en CPP, el cerrar 3 días ya afecta a su flujo de caja y lo debilita de tal manera que ya existe la posibilidad mínima, pero sí existe, de un incumplimiento de pago. Ahora además me dice que para estar dentro de la categoría CPP yo tengo que haber tenido también incumplimientos ocasionales y reducidos que no exceden los 30 días. Es decir, hasta el día 8 yo me encuentro en la categoría normal. A partir del día 9 ya mi empresa o yo como persona natural paso a estar dentro de la categoría CPP o con problemas potenciales. Lamentablemente, la norma dice que cuando uno llega a la categoría CPP, el banco, la cooperativa, la caja rural, tiene que reportarnos a las centrales de riesgo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y cumplir nuestras obligaciones como máximo dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de nuestra cuota. Llegamos a la tercera categoría. La tercera categoría se denomina deficiente. Aquí en esta parte me dice que para estar dentro de esta categoría, me dice que la empresa ya presenta una situación financiera muy débil. Ya no tiene una como normal, ya no es líquida. Ya no está muy bien económicamente esta empresa. Me dice que el nivel de flujo de caja no permite atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de la deuda, pudiendo cubrir solamente estos últimos. Es decir, que cuando nuestra empresa o como persona natural entro a la categoría deficiente, el banco, en su potestad de verificación de datos, me va a pedir mi estado financiero nuevamente y lo más lógico es que encuentre que no tengo dinero suficiente para pagar el capital. Y me dice que para estar en deficiente, el banco determina que no puedo pagar el capital, pero aún así, todavía tengo posibilidades y puedo pagar
los intereses. Ya no puedo pagar el capital, pero sí puedo pagar los intereses. El banco me clasifica en la categoría deficiente. También me dice que la proyección de flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores. Tienes que hacer capacidad de generar utilidades. Claro, ya nuestra empresa se está quedando sin liquidez y por lo tanto no hay capacidad de inversión. Y al no haber inversión, no va a haber capacidad de generación de utilidades. Ahora, también se da la categoría deficiente cuando la empresa o la persona natural tiene incumplimientos mayores a 30 días, pero que no exceden de los 60 días. Es decir, desde el día 31 al día 60. Recuerden, la categoría normal del día 1 hasta el día 8. La categoría CPP del día 9 al día 30. Categoría deficiente ya viene a ser a partir del día 31 hasta el día 60. Es decir, ya nos hemos retrasado 2 meses en nuestra cuota. Cuando se vence la segunda cuota y no hemos pagado, automáticamente ya nos encontramos en la categoría deficiente. Llegamos a la clasificación número 4 de una cartera de créditos. La categoría dudoso. La categoría dudoso es que cuando el banco ya empieza a tener dudas de la cobranza, ya las alarmas de riesgo en el banco ya se encendieron, la unidad de riesgos ya está viendo la forma de cómo cobrarnos a nivel judicial. ¿Por qué? Porque me dice que la categoría dudoso presenta una situación financiera crítica. Miren ese término, situación financiera crítica. El flujo de caja dice que no cubre el pago ni de capital ni de intereses. Recordemos un poco, en la categoría deficiente todavía podíamos pagar los intereses. Pero acá en la categoría dudoso, ya no. Ya no teníamos dinero para pagar ni siquiera el capital, ni siquiera los intereses. Y me dice que el nivel de endeudamiento es alto y se encuentra obligado a vender activos de importancia para su actividad. Miren esta parte. Ya la empresa no da para más y si quiere obtener liquidez, lo único que le queda es vender sus activos. Lamentablemente, cuando una empresa llega a este nivel, ya, digamos, salvarla es un poco difícil, pero no imposible, como lo vamos a ver dentro de un momento. Y acá me dice que para estar también en la categoría dudoso, los incumplimientos a los pagos tienen que ser mayores a los 60 días y que no excedan de los 120 días. Quiere decir que en la categoría dudoso voy a estar a partir del día 61 hasta el día 120. Es decir, entre el segundo y cuarto mes que he dejado de pagar mi cuota. Si yo pedí un préstamo en diciembre y mi primera cuota era en enero, no la pagué,
la segunda en febrero no la pagué, la de marzo no la pago y no pago tampoco la de abril, que sería la cuarta cuota, ya mi empresa está dentro de la categoría dudoso. A partir de febrero, recuerden, ya estaba en deficiente. Y llegamos a la quinta categoría. Ya aquí lamentablemente las posibilidades de pago son nulas. Me dice que es la categoría pérdida. Me dice que el flujo de caja no cubre los costos de producción. Miren, los flujos de caja en la categoría deficiente podía cubrirme los intereses. En la categoría dudoso ya no puedo pagar ni capital ni intereses. Y en la categoría pérdida ni siquiera puedo producir. Es decir, no tengo dinero ni para comprar o para producir el bien. Dice que se encuentra ya en estado de insolvencia. Y ya vende sus activos fijos de magnitud significativa. Es decir, ya empiezan a vender sus maquinarias de producción, empiezan a vender sus inmuebles. Y me dice que no podrá cubrir eventuales acuerdos de reestructuración. Aquí el banco evalúa y ve que la empresa pueda pagar o no las deudas pertinentes. Acuérdense que en una contabilidad comercial, nosotros en nuestro plan de cuentas general empresarial tenemos lo que es la cuenta 19, las cobranzas dudosas. Aquí ocurre algo similar. Aquí el banco ya prácticamente da por perdido ese dinero. Ya desde la categoría deficiente, la unidad de riesgos ya intentó embargarte, ya te mandó tus notificaciones judiciales y a pesar de eso no has podido pagar. Cuando ya llegaste a la categoría pérdida, el banco lamentablemente también ya, como lo establece la norma, tiene que categorizarte en esta última clasificación. Y también esta clasificación ocurre cuando los atrasos son mayores a 120 días. Es decir, pasaron 4 meses, llegó el quinto mes o sexto mes y no tienes la posibilidad de pago. Entonces, el banco ya da por perdida esto y tiene que castigar estas cuentas. Pero, al mismo tiempo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, da la posibilidad a las entidades financieras a recuperar los créditos. Es por eso que muchas entidades, como el Banco de Crédito principalmente y el Banco Continental, tienen lo que se denomina sus unidades o sus áreas de recuperaciones. Ellos son los encargados de evaluar nuevamente a la empresa y ver qué posibilidades hay de recuperar ese crédito. Y tenemos dos caminos para recuperar a una empresa o un crédito que se está perdiendo. Son las operaciones reestructuradas y las operaciones refinanciadas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Me dice, se considera como operación reestructurada al crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de reestructuración. Fíjense esta parte, sujeto a la reprogramación de pagos.
Es decir, si ahora estoy debiendo 3 o 4 meses, estoy en la categoría deficiente y no puedo pagar, puedo acogerme a reestructurar mi crédito. Y puedo decirle al banco, miren señores, no puedo pagarles en este momento. Lo que yo me había comprometido a pagarles en 12 meses, puedo hacerlo en 18. O puedo decirle, lo voy a hacer en 24 meses. El banco me evalúa y me aprueba mi reestructuración de crédito. Ahora bien, pero, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que el banco me dice, no señor, usted tiene que cumplir su plazo establecido. Es decir, usted se comprometió a pagar su deuda en 12 meses o en 12 cuotas y vemos que el problema que usted ha tenido en su empresa es temporal. Por lo tanto, nosotros le vamos a reestructurar la deuda o el crédito y lo va a pagar en 12 meses. Es simplemente la reprogramación de pagos. No estoy aumentando más periodos, simplemente mantengo mis 12 pagos o mis 12 cuotas y solamente las estoy difiriendo por 3 o 4 meses. Es decir, no pagué 2 meses, no pagué enero y febrero, y a partir de marzo yo me comprometo a pagar las 12 cuotas. Es decir, de marzo 2015 hasta febrero 2016. Esto se llama reestructuración de crédito. Ahora imaginémonos nuevamente el caso anterior. Solicité y le dije al banco, no puedo pagar en 12 meses, señores, puedo pagarle en 24 o en 36 meses. Y el banco me evalúa y me dice, sí, está bien, puedes pagarlo en 24 meses. Eso se llama operación refinanciada. La operación refinanciada es cuando dice, se producen variaciones de plazo y un monto del contrato original que obedece a dificultades en la capacidad de pago del deudor. Es decir, yo le presento un nuevo flujo de caja y le digo que no puedo pagar 1000 soles al mes, que mi flujo de caja solamente soporta un pago máximo de 400 soles mensuales. Entonces, cuando ocurre eso, el banco realiza una operación de refinanciamiento y está recuperando el crédito que aparentemente se estaba cayendo. Entonces, recapitulando un poco, operación reestructurada es cuando el banco me acepta diferir las cuotas, pero no varío la cantidad de ellas. Es decir, si acordé en mi crédito inicial a 12 meses, voy a pagar en 12 meses, pero, digamos, difiriendo el pago. De acá a 3 meses, a 4 meses, a 2 meses, de acuerdo a mi capacidad de pago. En cambio, si yo demuestro al banco que no puedo pagar la cantidad establecida, digamos, en la cuota, por decir 1000 soles, y solamente puedo pagar 400 o 500 soles, el banco me refinancia esa deuda. Esta es la diferencia principal entre las operaciones reestructuradas y refinanciadas. Pero ahora, la superintendencia me da una norma más. Me dice, a mí como banco, me dice, ok, acepto que hayas reestructurado o refinanciado la deuda. Está muy bien, está permitido. Pero me dice que si tú tienes una empresa que estaba dentro de la categoría dudoso y dentro de la categoría pérdida y has refinanciado o has reestructurado, si esa empresa durante los 6 meses siguientes te paga, automáticamente tú ya lo sacas de la categoría pérdida y lo llevas a deficiente.
O si estaba en dudoso, lo sacas de dudoso y te lo llevas a deficiente. Pero 6 meses después. Es decir, que si nuestra empresa es calificada por Infocorp, a pesar de haber refinanciado o de haber reestructurado la deuda, durante los 6 primeros meses va a seguir apareciendo en la categoría en la que quedó último, dudoso o pérdida, y a partir del 7.º mes recién va a aparecer en deficiente. Es decir, ha mejorado algo. Cuando una empresa solicita el refinanciamiento o reestructuración y se encuentra dentro de la categoría deficiente en ese instante, la norma dice que se mantenga allí dentro de los siguientes 6 meses. Se mantienen deficiente. Lo mismo ocurre con los de CPP. Si una empresa está en CPP y decide refinanciar o reestructurar, la norma dice que se mantenga en CPP por los siguientes 6 meses. ¿Qué sucede con los que están en la categoría normal? Que es raro, es muy raro que suceda esto. Que alguien que esté en la categoría normal solicite un refinanciamiento, pero en caso lo haga, durante los siguientes 6 meses va a estar clasificado en CPP. Es decir, ha empeorado su calificación crediticia. Llegamos ahora a una parte muy importante en lo que es la cartera de créditos y lo que se llama las provisiones. Dice, ¿qué son las provisiones? Son estimados sobre la base de las metodologías internas para el cálculo de probabilidades estadísticas de pérdidas esperadas que cada empresa del sistema financiero desarrolle y se aplica sobre el total de la cartera expuesta a riesgo. Me dice que son las probabilidades estadísticas de pérdidas esperadas. Es decir, si yo otorgo, como banco, otorgo un crédito de 1.000 soles, yo debo esperar que de esos 1.000 soles haya una posibilidad mínima, pero hay una posibilidad de que me dejen de pagar. Y eso está normado. Entonces, porque son pérdidas esperadas. Eso se hace en base a diferentes estudios y en base al comportamiento crediticio de las empresas a nivel de Perú. Entonces quiere decir que si yo tengo 1.000 soles por cobrar en mi cartera de créditos, la SBS me dice, no señor, usted no espere recibir 1.000 soles, porque puede ser que haya empresas o personas naturales que le dejen de pagar. Por lo tanto, en sus estados financieros, usted no muestre 1.000 soles por cobrar, sino por decir 900 soles. Esos 100 soles de diferencia es una provisión que usted debe de tener en caso sus clientes le dejen de pagar. A nivel de Perú existen 2 tipos de provisiones: las provisiones genéricas y las provisiones específicas. Las provisiones genéricas se constituyen de manera preventiva sobre la categoría normal. Miren, a pesar que en la categoría normal quiere decir que una empresa está cumpliendo puntualmente con sus pagos, mes a mes va pagando, a pesar de eso, la SBS le exige al banco que provisione una parte como posible contingencia ante un impago. Las provisiones específicas dice que se constituyen con relación a operaciones con un riesgo superior a la categoría normal. Esto quiere decir que las provisiones específicas van a afectar
a CPP, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Cómo se calculan las provisiones? La SBS, en la resolución que se ha indicado en la resolución 808-2003, establece 3 tablas para cada categoría de riesgo. El día de hoy solamente vamos a hacer el uso de la tabla 1. Pero fíjense, dice cómo se calculan las provisiones. Me dice, primero, se calcula la cantidad de días transcurridos desde el vencimiento de la última cuota impaga y se clasifica en la categoría que le corresponde. Lo que estábamos mencionando hace un momento. Vemos la última fecha, la cual la cuota no se ha pagado, y contamos los días. Serán 5 días, 20 días, 10 días. Y dependiendo de la cantidad de días que hemos dejado de pagar, tenemos que ubicarla dentro de la categoría de riesgo que le corresponde. Ejemplo, si fueran 5 días, estaría todavía dentro de la categoría normal, porque recuerden que la categoría normal es hasta 8 días. Digamos que me pasé de los 8 días y estoy por los 20 días. Si estoy en los 20 días que he dejado de pagar una cuota, ya estoy dentro de la categoría CPP, porque CPP es hasta 30 días. Recuerden que la categoría deficiente es hasta 60 días, dudoso hasta 120 y pérdida mayores a 120 días. Muy bien, yo ya como paso número 1 ya clasifiqué en qué categoría está ese crédito. Paso número 2 me dice el saldo que mantiene el cliente a la fecha del cierre de balance, generalmente cada fin de mes, se multiplica por el factor que le corresponde en la tabla según su categoría de riesgo. Me dice el saldo que mantiene el cliente a la fecha de cierre. No me dice el importe de la cuota que me está debiendo. Son dos cosas diferentes. Uno es el saldo total que le estoy debiendo al banco y otro es la cantidad de la cuota. Yo puedo haber pedido 20.000 soles y mi cuota puede ser 1.000. Si le estoy debiendo 20.000 al banco, yo tengo que utilizar ese importe para hacer el cálculo de la provisión. No voy a utilizar los 1.000 soles, que es el valor de la cuota, para efectuar este cálculo. Miren, el día de hoy solamente vamos a utilizar la tabla 1. La categoría normal me dice que debo provisionarla con un 1%. La categoría CPP, 5%. Categoría deficiente, 25%. La categoría dudoso, 60%. Y la categoría pérdida, al 100%. Aquí tengo un cuadro que vamos a verlo como ejemplo de cómo se efectúa el cálculo de las provisiones. Tengo mi lista de clientes del 1 al 7. En la segunda columna ustedes tienen la cartera bruta. La cartera bruta viene a ser en sí el saldo que tiene este cliente con el banco. Cartera bruta o saldo. Cualquiera de los dos nombres pueden utilizar.
Digamos, tomemos como referencia al cliente 001. Me dice que este cliente me está debiendo a mí como banco 12.560.20. La fecha de vencimiento de la cuota ha sido el 12 de diciembre del 2014. El importe de la cuota ha sido o es de 960 soles. Vamos a imaginarnos que este cierre lo vamos a hacer al 31 de enero del 2015. Entre el 31 de enero del 2015 y el 12 de diciembre de 2014 han transcurrido 50 días. Han transcurrido 50 días. ¿Esto qué quiere decir? ¿A cuánto tengo que regresar? 50 días. ¿En qué categoría estoy? Estoy en la categoría deficiente. ¿Por qué? Porque me dice la categoría deficiente es aquella que tiene incumplimientos mayores a 30 días pero menores a 60. Y 50 días es mayor que 30 y menor que 60. Por lo tanto, estoy en la categoría deficiente. Ahora, de acuerdo a la tabla número 1, aquí me dice la categoría deficiente, yo tengo que efectuar una provisión correspondiente al 25% del saldo a la fecha. Aquí está, el porcentaje es el 25%. Y como ustedes se dan cuenta, el resultado de la provisión es 3.140.05, que viene a ser el 25% de la cartera bruta, de los 12.560.20. No es el 25% de la cuota, o sea, de los 960 soles, porque si no sería aproximadamente unos 270 o 280 soles. Y ahora vamos a utilizar este término que es cartera neta. La cartera neta es el resultado de restar la cartera bruta menos la provisión. 12.560.20 menos 3.140.05 voy a obtener 9.420.15. Eso es el resultado después de haber efectuado la provisión. Similar es para el cliente 002, cuya deuda total es de 45.896.32. Su cuota se acaba de vencer el 6 de enero del 2015. La cuota era por el importe de 1.200 soles. Y al 31 de enero del 2015 me va a estar debiendo 25 días, o va a estar con un retraso de 25 días. Recuerden que del día 9 al día 30 debe estar dentro de la categoría CPP. Es decir, yo utilizo la tabla número 1 y voy a utilizar el porcentaje de 5%. Y el 5% de 45.896 es 2.294.82. Similar, la cartera neta viene a ser la resta de la cartera bruta menos la provisión calculada y me va a dar 43.601.50. Para el cliente número 3, miren que la cantidad de días es 77. Por lo tanto, como es mayor a 60 días y menor a 120, la categoría viene a ser dudoso. Ya está en categoría dudosa. Y debo provisionar el 60% de
el saldo, es decir, 60% de 15.845 me da 9.507.18. Y una cartera neta de 6.338.12. Para el cliente número 4, ya tengo un retraso total de 145 días. Por lo tanto, como es mayor a 120 días, ya está dentro de la categoría pérdida. Y la categoría pérdida, la tabla número 1 me indica que tengo que provisionarla al 100%. Por lo tanto, la cartera neta es 0. El cliente número 5 solamente tiene 3 días de retraso y va a estar dentro de la categoría normal. El 1% de la cartera bruta sería 127,85 y 12.656,95 la cartera neta. El cliente número 6 tiene 87 días de retraso porque su cuota venció el 5 de noviembre del 2014 y como tiene 87 días mayor a 60 y menor a 120 está dentro de la categoría dudoso. De igual manera que el cliente número 3 tengo que provisionarlo al 60%. Finalmente tengo el cliente número 7 que miren que no me paga desde febrero del 2013. Esto quiere decir que tengo un retraso total de 721 días. Por lo tanto, como es mayor a 120, está dentro de la categoría pérdida. Y al 100% lo tengo que provisionar. Por lo tanto, la cartera neta es 0. El total de la provisión para estos ejemplos es de 149.505. De un total de la cartera bruta de 229.037. Haciendo un total de cartera neta de 79.532.01. Ahora ustedes se harán la pregunta y dirán, ¿qué efecto tiene esto en los estados financieros de un banco? Veámoslo aquí. Vamos a suponer que un banco, al cierre del ejercicio, ha llegado a tener una utilidad contable de 340.120. Miren, a esa utilidad contable tiene que restarle el total de las provisiones. Para este ejemplo que he puesto aquí, 85.000 soles. Haciendo un total de utilidad del ejercicio, 255.120. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad de provisiones, mi utilidad va a ser menor. Mi utilidad va a ser menor. Por lo tanto, los bancos se cuidan mucho en las provisiones que no pasen, digamos, a una clasificación de riesgo superior. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, los bancos otorgan, digamos, beneficios a los que han pedido préstamos. Por ejemplo, tú pagas tu cuota al día, te regalan un televisor, o sortean un televisor, sortean un carro, te regalan un departamento, como de cerca del Interbank, y ustedes dirán, ¿por qué un banco te regala un departamento? ¿Es tanto gana un banco? No es tanto lo que gana el banco, sino lo que deja de provisionar. Porque cuanto menos provisiones genere un banco, mientras ustedes se mantengan como máximo en la categoría CPP entre normal y CPP,
el banco no va a provisionar sobre su cartera de créditos. Y al no provisionar, está generando mayores utilidades. Además, los índices de morosidad se mantienen dentro de lo normal porque la SBS tiene un catálogo o tiene límites globales dentro de los cuales se puede mover un banco. Los bancos no pueden pasar de muchos límites, no pueden su índice de morosidad, el índice de liquidez, tienen varios controles. Es por eso que los bancos prefieren invertir en regalarte un departamento que les vale $20,000 a provisionar 80,000 o $100,000. El banco literalmente está ganando más entregándote un departamento que provisionando la pérdida el incumplimiento de pagos. En un próximo evento referente a cartera de créditos, vamos a ver cómo la SBS controla a los bancos, cuáles son los ratios que le exige la SBS a los bancos, los índices de liquidez, los informes mensuales que presenta un banco a la SBS. Dios mediante, y el foro no los permita, será de aquí como máximo un mes de estar haciendo este tipo de eventos. Entonces quiero que el día de hoy el objetivo ha sido mostrarles cómo un banco clasifica a los deudores de acuerdo a la cantidad de días que incumplen este pago, cómo se calculan las provisiones y cuál es el efecto en los estados financieros. Un banco no le conviene provisionar sobre su cartera. Es por eso que ustedes los presionan para que se mantengan dentro de la categoría normal o como máximo en CPP. Muy bien, esta ha sido una charla relativamente corta. Muchas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento especial al administrador del grupo, John Cutipa, por permitirme compartir algunos conocimientos que uno adquiere dentro del trabajo y adherirse a la filosofía del grupo. Algunos de ustedes ya habrán visto en la página oficial del grupo el evento que voy a desarrollar en el mes de marzo, que es el desarrollo de aplicaciones contables con Visual Basic for Applications, o conocido como VBA, en Excel 2013. Entonces, hasta ese próximo evento entonces, muy buenas noches y gracias por su atención.